El metabolismo como tal, es lo que digo, es un proceso físico y químico, molecular, celular. Yo le digo a mis pacientes que bonito que se vean bonitos por fuera, pero hay que verse bonitos por dentro. Y si la grasa corporal no se disminuye, el riesgo cardiovascular sigue elevado. Aumenta 3 veces las posibilidades de sufrir una enfermedad cerebrovascular, una trombosis. Programas de sobrepeso y obesidad existen muchos, pero lo que los pacientes siempre me refieren cuando llegan a mi consulta es que no sienten el acompañamiento necesario. Es que los alimentos prohibidos generan ansiedad. ¿Cómo comprender la obesidad? Bajar de peso. ¿Qué es el metabolismo? Acompáñennos en esta interesante entrevista con el doctor Martín Quirós. ¡Tome nota! Estamos en una época donde nos preocupamos por el peso y hay un montón de gurús hablándonos sobre cómo bajar de peso, cómo intervenir la obesidad, qué comer, qué no comer, qué ejercicio hacer. Y de eso nos vamos a ocupar hoy en Tome Nota TV. Vamos a hablar sobre metabolismo y obesidad. Nos encontramos con el doctor Martín Quirós. Él es médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialización en medicina interna de la Universidad del Bosque, Bogotá. Y nos encontramos aquí, desde las instalaciones de la Clínica Llano Grande, desde Quirófanos Llano Grande by Orbe. Doctor, ¿es cierto eso que estoy diciendo? Ahora todo el mundo le dice, vea, tome papaya y no, y la gente se pone a tomar papaya para rebajar, pero lo que se está haciendo es un daño. Precisamente ahora, antes de iniciar la grabación, estaba poniendo en mis redes sociales la responsabilidad que tenemos los médicos de brindar una información clara, precisa, oportuna y basada en la evidencia. Científicamente hablando, eso es importante para que los pacientes que usan redes sociales puedan discernir de quién les está dando una información real, a quién les está dando una información de pronto por vivencias personales, que no está mal, ¿cierto?, pero que muchas veces tergiversa la información y resulta en complicaciones médicas graves para los pacientes. Entonces yo digo que mis redes sociales son una extensión de mi consulta. Los pacientes pueden encontrar ahí información clara, precisa y basada en la evidencia. Eso es muy importante. Y además muy bonito porque yo leí usted tiene el blog en su página web y usted hablaba como de un triángulo: ejercicio, alimentación y metabolismo. ¿Qué es el metabolismo, doc? Metabolismo como tal es todos los procesos físicos o químicos que se realicen dentro del cuerpo para convertir calorías en energía, ¿cierto? Entonces hay metabolismo en el pulmón, en el corazón, en el hígado, en la grasa y estas cosas. Pero el término metabolismo como tal se ha venido generalizando para simplificarle a la gente y decirle qué puede hacer por su metabolismo para que consuma más energía y metabolice mejor lo que se está consumiendo. Sí, y es muy común encontrar, mire, para acelerar el metabolismo y bajar peso, haga esto, pero finalmente es como algo mucho más complejo. Hay una intervención de hormonas, es lo que tengo entendido. Sí, claro. El metabolismo como tal, es lo que digo, es un proceso físico y químico, molecular, celular. Pero para que los pacientes puedan entender un poco mejor el concepto, se habla de eso, se habla de cuáles son todas las funciones, tanto endocrinas, no endocrinas, que se llevan a cabo en el cuerpo para que uno pueda aprovechar de una manera adecuada la energía proveniente de lo que se consume. Ahí es donde encontramos la insulina, la leptina y la grelina. Grelina. Hay muchas, sí. Son muchas las hormonas que intervienen en estos procesos. La insulina que se produce en el páncreas, la grelina que se produce en el tracto gastrointestinal, leptina, que es una de las que está de moda últimamente, que se produce en el tejido graso, son como las principales, ¿no? ¿Por qué razón estas dos últimas, grelina y leptina, están tan en furor? Porque están directamente relacionadas con el apetito y la saciedad. Son dos hormonas que se descubrieron o que se pueden medir recientemente, involucradas directamente en ese termostato de hambre y saciedad. Incluso hay unos medicamentos que están en boga ahora y hay que tener cuidado con la automedicación. Claro. Cualquier medicamento, ¿sí?,
debe tener precauciones en su consumo. Sin embargo, este grupo de medicamentos nuevos, recientes, de última generación que se están utilizando para el control del peso, son medicamentos que vienen derivados de estudios realizados en pacientes diabéticos, ¿cierto? Pero no son insulinas, son otro tipo de medicamentos que ayudan a controlar la glucosa en sangre, que como un efecto secundario, benéfico y muy potente, ¿sí?, reduce el peso en estos pacientes. Por eso después se sacó un brazo en los estudios de los que hablo, científicos, que se llaman dobles ciegos, aleatorizados, bueno, con una cantidad de cosas, donde se demostró que además de ser buenos para controlar el nivel de glucosa, son excelentes para el control de peso en pacientes que tienen índice de masa corporal por encima de 30. ¿Conoces los riesgos de la obesidad más allá de subir de peso? ¿Cuáles son las enfermedades que podría desencadenar? Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Martín Quirós. ¡Tome nota! Doctor, ¿cómo nos damos cuenta que estamos obesos? Hay una escala, sobrepeso y obesidad, ¿cierto? Sí, tal cual. Tradicionalmente se ha utilizado el índice de masa corporal. Sin embargo, es una medida muy básica, una medida que solamente tiene en cuenta la talla y el peso del paciente y con una fórmula da unos valores. Si estamos entre 20 y 25 es un peso ideal, entre 25 y 29.9 sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Tipo 1, tipo 2 o tipo 3 u obesidad mórbida dependiendo de si es 30 a 35, 35 a 40. Sin embargo, es una medida muy plana porque no tiene en cuenta el porcentaje de grasa que tiene el paciente. Un ejemplo, los fisiculturistas, un índice de masa corporal por encima de 40, pero ¿a costa de qué? De músculo. Ese paciente no es obeso y tiene un índice de masa corporal por encima de 40. Entonces estamos utilizando ahora algo que se llama densitometría de composición corporal. Densitometría de composición corporal. Un estudio muy fácil, muy sencillo. El que utilizan las señoras para saber si tienen osteoporosis, pero con otros cálculos y con otras medidas. Este examen nos permite tener claridad de cuánto músculo y cuánta grasa tiene el paciente. Y un dato muy importante, cuánta grasa visceral tiene el paciente. Que esa es la nociva. Que esa es la que al final la que nos importa, ¿cierto? Porque el tema de bajar de peso no es... Yo le digo a mis pacientes que bonito que se vean bonitos por fuera, pero hay que verse bonitos por dentro. Qué bonito eso. Y si la grasa corporal no se disminuye, el riesgo cardiovascular sigue elevado, que es a lo que al final le apuntamos. Por eso la obesidad ahora es una catalogada como enfermedad, es como una pandemia realmente. La OMS catalogó la obesidad como una enfermedad. Y así hay que verlo. Lo que pasa es que eso hiere a veces susceptibilidades o la forma como se transmite la información tiende a generar choque, porque veníamos con lo tradicional de acéptate como eres, si tienes sobrepeso no importa, porque así eres tú, vive la vida, gózatela, de hecho hay ropa para gorditos y modelos gorditas, y esto va a sonar y sé que va a generar controversia, pero la obesidad es una enfermedad. Y hay riesgos, es más como por los riesgos. Porque riesgos, completamente. ¿Cuáles son los riesgos? Aumenta 3 veces las posibilidades de sufrir una enfermedad cerebrovascular, una trombosis, un derrame cerebral. Aumentan 5 veces las posibilidades de tener un infarto agudo del miocardio. Aumenta las posibilidades de tener cirrosis, de tener pancreatitis, de tener insuficiencia renal, falla cardíaca. Enfermedades de las articulaciones, entre 20 más. ¿Cómo se dice? Arteriosclerosis. Arteriosclerosis es la principal causa de esas complicaciones. Es la acumulación de grasa en las paredes de las venas, de las arterias, perdón. Y al acumularse esa grasa en las arterias, se va disminuyendo el flujo de sangre que llega a los órganos hasta que se rompe completamente y ahí vienen las consecuencias. Doctor, llévenos a su consultorio. Llega un paciente con obesidad. ¿Cuál es el acompañamiento? Porque me imagino que eso tiene que ver también con un cambio de mentalidad. Total. En mi consultorio nos caracterizamos por tener una asesoría personalizada. Programas de sobrepeso y obesidad existen muchos,
pero lo que los pacientes siempre me refieren cuando llegan a mi consulta es que no sienten el acompañamiento necesario. Y todos estos pacientes tienen, o en menor medida o en mayor medida, alteraciones emocionales o psicológicas producto del sobrepeso, baja autoestima, que requiere que alguien los esté acompañando, que los esté guiando por el camino. Son 4 pilares fundamentales que reciben en mi consulta. Una asesoría nutricional, porque definitivamente hay que aprender a comer. No son dietas, son patrones nutricionales saludables. No es elimine los carbohidratos y no coma más carbohidratos en la vida. Yo no hablo de dietas, eso de una vez hace un bloqueo mental y el paciente me van a quitar lo que me gusta. Entonces entramos mal, ¿no? Son patrones nutricionales aceptables, adecuados. Segundo, valoración psicológica. Tenemos un acompañamiento de una experta en el manejo conductual de los pacientes con sobrepeso y obesidad. Aquellos que tienen ansiedad y que la ansiedad los lleva a tener consumo excesivo de calorías o consumo de alimentos durante la noche o el despertar con comida y estas cosas. El tercer pilar es el pilar de actividad física, donde crecer la masa muscular es el punto clave. Entonces tenemos farmacológico, nutricional, psicológico y actividad física. Y reciben ese acompañamiento permanente. Qué bonito, es que la verdad es cambiar un estilo de vida. Claro, no es usar un medicamento, el medicamento hace parte, ¿cierto? Hace parte. Y además no hay que tampoco satanizarlo. Yo tengo varios videos en mis redes donde digo los medicamentos para el control del peso, hay que usarlos. O al paciente diabético le decimos no se tome la metformina o no utilice la insulina, son nombres genéricos, no son comerciales. No, les decimos al contrario, tiene que utilizar el medicamento, lo mismo, si la obesidad es una enfermedad, pues hay que dar un manejo farmacológico. Eso hace que en la primera etapa del manejo de los pacientes tengan ese impulso emocional. Ven que empiezan a perder peso, que dicen que sí es posible y ahí metemos los otros 3 pilares. Nutrición, actividad física y manejo psicológico. Y eso hace que el paciente avance un poco mejor. No todos los casos son fáciles, ni todos los casos son de éxito, ¿cierto? El trabajo es largo. Yo les presento siempre unas diapositivas en mi consulta, donde la última diapositiva hay 2 atletas, uno corriendo una maratón y otro corriendo 100 metros planos. Sí, que es a toda velocidad. Claro, yo les digo, nos vamos a preparar para la maratón, para la prueba de resistencia. Nosotros necesitamos que esto que estamos haciendo lo acompañe usted toda su vida, el resto de su vida. No bajar de peso, pues, express en un mes 10 kilos y a los 2 meses tener el doble del peso, ¿no? Ahora que usted habla de peso, doctor, ¿cuál es como la tasa normal y segura para bajar de peso? Lo ideal es que en las primeras 12 semanas de tratamiento se logre perder el 10% del peso corporal. Sería lo ideal, un paciente de 100 kilos que logre perder en 12 semanas, o sea, en 3 meses, aproximadamente entre 8 y 10 kilogramos. Pero si lo hace a menor ritmo, no importa. Cada quien tiene su metabolismo, ¿sí?, diseñado para perderlo o más rápido o menos rápido. Hay pacientes que son hiperrespondedores a las terapias, que en el primer mes de tratamiento bajan muchos kilos, se llaman hiperrespondedores. Esto tiene que ver con los niveles de leptina también en sangre. Pero en general es eso, entre el 8 y el 10% en las primeras 12 semanas de manejo, sería una tasa segura de pérdida de peso. ¿Sabes realmente cuál es el papel del metabolismo en la pérdida de peso? ¿Metabolismo acelerado? ¿Metabolismo lento? ¿De qué se trata? Sigamos en esta interesante entrevista con el doctor Martín Quirós. ¡Tome nota! Doctor, hay una cosa que usted hace mucho énfasis y es conocer el metabolismo. ¿Cómo hace uno para conocer el metabolismo? Anteriormente era muy difícil porque solamente eran pruebas de laboratorio muy específicas donde uno podía ver algo que se llama la tasa metabólica basal, cuántas calorías necesito yo para que mi metabolismo diario pues funcione. Ahora tenemos como unas herramientas indirectas, la misma densitometría ósea nos puede botar la tasa metabólica basal, cuántas calorías necesito yo para que mis órganos funcionen como la adecuadamente. energía para yo funcionar en la vida. Claro. ¿Cuántas calorías necesito diarias para que mi corazón, mi pulmón, mi cerebro y todas esas cosas estén bien? Y esa tasa metabólica basal me la da la densitometría. Adicionamos la medición de otras cosas,
como la leptina, como la grelina, como la insulina. Sacamos algunas cuentas, unos cálculos de resistencia a la insulina, pero son adicionales. Realmente la densitometría nos da un buen valor. Doc, no lo puedo dejar ir sin que usted mire a nuestra audiencia, a la comunidad, y nos diga por dónde ve. Inicia este proyecto de bajar de pesos por tu salud. Comienza por este ladito, danos una lucecita, si nos recomienda algún libro, algún material que anime a las personas a pensar en su salud. Lo principal, lo más importante en este proceso iniciando es tener una motivación clara. ¿Por qué quiero bajar de peso? ¿Qué es lo que quiero hacer con este objetivo que me planteo? Cuando no tengo una motivación, yo realmente le digo al paciente, no estás preparado para iniciar el proceso. Pueden ser los hijos, pueden ser la esposa, puede ser la familia, puede ser un nuevo trabajo, puede ser basado obviamente en la salud. Libros hay muchos, hay una cantidad de libros buenos en cuanto a dietas y en cuanto a ejercicio, pero realmente para mí lo más importante es que el paciente llegue y decir, estoy aquí porque quiero hacer algo por mí, la motivación. Doctor, los alimentos prohibidos. Bueno, por ahí no pases, no coma eso que... No hay alimentos prohibidos. Yo considero, pues hay expertos, nutricionistas y nutriólogos en el tema, pero lo que yo he podido evidenciar en estos años, ya casi una década trabajando en el tema, es que los alimentos prohibidos generan ansiedad. No son alimentos prohibidos, lo que podemos hacer es decirle a los pacientes cuáles son las mejores opciones, ¿cierto? Y en ese caso sí es el azúcar la que debemos ver de lejos y es la que debemos eliminar de nuestra alimentación. Pero eso es un proceso. ¿Los seres humanos no necesitamos azúcar? No la necesitamos. Para absolutamente nada. Nosotros tenemos una adicción que inclusive empieza inútero al azúcar. ¿Por qué razón? Porque es una sustancia que nos da dopamina rápido y fácil, ¿cierto? Y nos produce bienestar. Y la industria ha hecho que esto esté incorporado en prácticamente el 100% de los alimentos comerciales. Inclusive ahora hay una estrategia, digo yo, un poco no leal, ¿cierto?, con los consumidores. Empezaron a cambiar los nombres en los ingredientes. Sí, que hay como esos cuadritos negros. En esos cuadritos. Pues el cuadrito negro es como la advertencia que hace el ministerio, ¿cierto? Exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de estas cosas que no estoy muy de acuerdo con eso porque realmente eso la gente lo va a comprar y lo compra con el símbolo negro o sin el símbolo negro. Yo les insisto más es en ver los ingredientes. Como en la tabla nutricional. La tabla nutricional y que tengan mucho cuidado con esta trampita. Ya no ponen azúcar. Entonces ahora ponen sucralosa, destroza, maltodestrina, isomaltol y 50 nombres más y el paciente no ve azúcar, dice no tiene azúcar, pero tiene otros 50 primos, ¿cierto? Es muy importante conocer eso, es muy importante aprender a identificar dónde está el azúcar oculto en los alimentos y eso se hace revisando. Yo les digo a los pacientes, póngale cuidado a esto, si ustedes llegan a un supermercado y ustedes ven una sección que dice alimentación saludable, ¿qué están vendiendo en el resto del supermercado? Si hay una sección que dice alimentación saludable. Sí, señor, ¿cierto? Es preocupante. E inclusive esa sección de alimentación saludable tiene algunas cositas que hay que revisar. Lo mejor es aprender a revisar etiquetas y pasillos por los que no hay que pasar. Todos esos pasillos que tienen colorcitos bonitos, buenos empaques, de todo visual, todas esas cosas, esos son pasillos con ultraprocesados que no deben ir en la canasta del mercado. Doctor, ¿y hay algún ingrediente que pueda sustituir de manera saludable el azúcar? La percepción de dulce se puede reemplazar con edulcorantes naturales acalóricos. Lo ideal es no tener esa sensación de querer dulce, es que eso hace parte de la adicción al azúcar. Cuando mi organismo me dice, pero es que necesito tener esa sensación de dulce. Entonces, mientras logramos eso en los pacientes, un reemplazo en bajas dosis ocasionales serían esos edulcorantes naturales acalóricos. Ejemplos, stevia, ¿sí?, el monk fruit, Lu Hangu, que se consigue poco en Colombia, pero está, y la taumatina. Serían 4 ejemplos. Y uno los lee en los ingredientes, dice está endulzado con stevia, está con monk fruit, está endulzado con estas cosas. Pero debería ser esporádico, porque a largo plazo el consumo repetitivo de esta sustancia aumenta de peso, porque uno percibe
el dulce, pero el cerebro dice, no me llegó esas calorías que me da el azúcar. ¿Qué pasó? Coma más, porque usted me engañó. Entonces, percibió el dulce, pero el cerebro no se dejó engañar. Entonces, a largo plazo, el paciente hace una ingesta mayor. Y eso aumenta el peso. Doctor, muy interesante el tiempo con usted, se va volando. Muchas gracias por acompañarnos, lo seguimos invitando. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Realmente para mí esto es supremamente valioso, como le conté, poder transmitir esa información clara, precisa y basada en la evidencia es muy importante para mí y para los pacientes. Muchas gracias, doctor Martín. Bueno. Super. Es muy importante asegurarnos de recibir información confiable cuando queremos perder peso, para poder hacerlo de manera segura, acompañada y consciente. Y es muy importante la motivación, hacer parte de un estilo de vida distinto. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tome Nota TV. Y mientras yo me quedo aquí, en las instalaciones de la Clínica Llano Grande, Quirófano Llano Grande Bayorbe, te invito para que nos sigas acompañando en esta apuesta por la salud, por la ciencia y por la vida integral. Recuerda darle like y suscribirte. Y no se te olvide, tome nota. Nos vemos en la próxima.